clínico de la fiebre, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer el enfoque clínico de la sepsis. Pues sabemos que la noxa es cualquier cosa que nos hace daño. Esta noxa puede ser infecciosa o no infecciosa. Esta noxa ataca al huésped y el huésped se defiende con su sistema inmune. ¿Cómo responde? Con una respuesta inmune que con el choque contra la noxa produce inflamación. Esa inflamación puede ser de dos tipos. Puede ser localizada o generalizada. La que nos interesa es la generalizada. Y eso se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Correcto? Y vamos a ver la razón. Entonces, este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene criterios. ¿Y cuándo decimos que una persona tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Con antimas. ¿Correcto? Leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000 o más de 10% bastonados. Tiene temperatura mayor o igual a 38 o menor de 36, tiene frecuencia cardíaca menor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 20 o un PCO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Si tiene dos o más, esa persona tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Lo que no te dice es cuál es la causa, o sea, cuál es la etiología. Porque si ustedes ven, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? O sea, hay diferentes, entonces, pero tiene algo sistémico. ¿Correcto? Entonces, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Sí, eso es una herramienta más. La herramienta anterior, ¿cuál era? Fiebre, ¿no es cierto? ¿Y qué otra herramienta aprendimos la vez pasada? Fiebre, hicimos PIC, proceso infeccioso generalizado, también hicimos todavía, ¿no? Sí, claro, hablamos del PIC, que esa es otra herramienta. O sea, si yo tengo un paciente con 5 o 7 días, tiene compromiso de res, tiene compromiso general y no tiene foco, si es infeccioso, es un proceso infeccioso generalizado, ¿no es cierto? Es un PIC. Esta es otra herramienta más, como ustedes pueden buscar elementos en el paciente y comenzar a enfocarlo. Este es un CIRS, un paciente inmunocompetente, inmunocomprometido. Entonces, para los oncólogos, hematólogos, ¿para qué tengo que pensar tanto? Si tienen neutropenia, punto, ¿no? Y los pacientes no neutropénicos, ¿cómo? Es cáncer, no. Un paciente no neutropénico no lo tienen que manejar como un neutropénico. Y ese es el gran error que vemos a diario. Lo manejan como si fuera neutropenia y no es así. Por eso hay tanta falla. Ok, entonces, CIRS, la primera pregunta es inmunocompetente, inmunocomprometido. Si es inmunocomprometido, fagocitario, humoral, celular. Y la segunda pregunta es si es infeccioso o no infeccioso, ¿correcto? Entonces, si eso es, el CIRS es de origen infeccioso, se llama sepsis. Si el CIRS es producto de no infeccioso, puede ser neoplásico, no neoplásico, puede ser inmunológico, no inmunológico, como quiero trabajarlo. Como trabajamos con pacientes con cáncer, para nosotros ese CIRS, que no nos parece infección, puede ser fiebre, puede ser la quimio, puede ser cualquier otra cosa. Puede ser, perdón, el cáncer, la quimio, etc. Si yo tengo un paciente neutropénico que tiene CIRS, el neutropénico en realidad no cumple, porque puede hacer, no hace fiebre y tener una infección. Ustedes lo que tienen que aprender neutropénico, como dijimos, es un neutropénico que ustedes ven que tiene, que tipo no estaba desganado, no tiene tos, eso es infección hasta que se demuestre lo contrario. Si tiene fiebre, eso es infección hasta que se muestre lo contrario. La hepatomegalia, esplenomegalia puede ser de su leucemia, puede ser de su linfoma. Y si eso ya lo viene desde semanas, debe ser parte de su enfermedad. Pero de pronto, un paciente que le crece el hígado, el vaso, que no lo tenía, obviamente puede ser la enfermedad. Y si está neutropénico y hace fiebre, esa es infección hasta que se muestre lo contrario. Entonces, este es el concepto que se denomina niveles de infección. La noxa, infecciosa o no infecciosa, sobre el huésped, el sistema inmune produce CIRS. Cuando este CIRS es producto de un agente infeccioso documentado o altamente sospechado, eso se llama sepsis. Si esa sepsis comienza a presentar disfunción orgánica, hipotensión arterial, hipoperfusión tisular, ¿de acuerdo? Es decir, hay disfunción orgánica. ¿Cómo lo interpretamos? Acidosis metabólica, acidosis láctica,
alteración sensorio, oliguria, anuria, ictericia, etc., eso se llama sepsis severa. Cuando esa hipotensión arterial, esa hipoperfusión tisular, no mejora con retos de fluidos, necesita drogas vasoactivas, vasopresoras como adrenalina, noradrenalina, dobutamina, eso se llama choque séptico. Cuando tienes más de un órgano, aparato, sistema de compromiso, eso se llama falla orgánica multisistémica o DOMS, difusión orgánica multisistémica. Y obviamente, si no responde al tratamiento, se muere. Entonces, ¿cuáles son los niveles de infección de un paciente? De una infección, sepsis severa, choque séptico, FOMS o DOMS. ¿De acuerdo? Un paciente neutropénico de frente tiene sepsis severa. De frente, se considera de frente sepsis severa. ¿Correcto? Fíjense que la recuperación puede ser hasta lo último, no de la muerte. ¿Cómo se llama esta? ¿Ese símbolo? ¿Cómo se llama este símbolo? Corcheta. ¿Ah? Corcheta. Corcheta. No es hasta muerte, pues es hasta FOMS, ¿no es cierto? Es hasta FOMS. Y entonces, pero en la medida que la intervención es más tardía, la difusión va a ser menos reversible. Porque si se dan cuenta, el bicho puede estar arriba, el resto es cascada inflamatoria, y esa inflamación va dañando el sistema, ¿de acuerdo? Este concepto de nivel de infección, 4 niveles de infección, se acepta en el consenso sepsis 1 y 2. Como veremos más adelante en el consenso sepsis 3, esto se ha reducido a sepsis y choque séptico. ¿Correcto? Entonces ya dijimos qué cosa es sepsis. Sepsis es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado o altamente sospechado. Y esta sepsis puede ir con hemocultivo positivo o sin hemocultivo positivo. O sea, cuando un bicho crece en sangre de una bacteria se llama bacteremia. Cuando crece un hongo se llama fungemia. Cuando crece un virus es una viremia. Y cuando detectamos en sangre un parásito es una parasitemia, ¿de acuerdo? Menos del 50% de las sepsis cursan con hemocultivos positivos. ¿Correcto? O sea, no todo. Sepsis viene a ser síndrome de respuesta, es la respuesta inflamatoria producto de la agresión de un microorganismo. Sepsis severa es la sepsis que ya presenta disfunción orgánica. Disfunción orgánica, o sea, hipotensión arterial o hipoperfusión tisular. Trastorno sensorio, acidosis metabólica, acidosis láctica, oliguria, anuria, ictericia, ¿de acuerdo? Pero responde a fluidoterapia. Responde a fluidoterapia. Choque séptico es la sepsis severa que no responde a fluidoterapia y que necesita drogas vasopresoras. Noradrenalina, adrenalina, butamida, etc. Y FOMS o DOMS, ya cuando más de un aparato, sistema, tracto, falla. Entonces ya tiene coagulopatía, tiene daño hepático, renal, nervioso, etc. ¿De acuerdo? Este es consenso sepsis 1 y consenso sepsis 2. El consenso sepsis 3, que vamos a hablar más adelante, tiene que ver que juntaron sepsis con sepsis severa y choque séptico con FOMS. ¿De acuerdo? Estos niveles de infección son producto de bacterias, hongos, virus y parásitos, pero principalmente las bacterias y hongos. ¿Qué cosas tenemos las bacterias? Entonces, si yo voy a asumir, voy a enfrentarme con las bacterias, yo tengo que saber cómo son las bacterias. Entonces, las bacterias pueden ser cocos, pueden ser bacilos, pueden ser gram positivos, gram negativos, pueden ser aerobios, anaerobios, pueden ser extracelulares, intracelulares. Entonces, si yo voy a empezar un antibiótico, tengo que sospechar, por lo menos en su documento, el bicho, ajustar mis antibióticos. Pero yo tengo que saber que si la droga es hidrosoluble, si el antibiótico, si el bicho está en sangre, yo tengo que darle una droga que sea
hidrosoluble, o sea que se concentra, su volumen de distribución sea el torrente sanguíneo máximo, intersticio, pero sin sangre tiene que ser correcto. Si yo tengo un bicho de sangre, tiene que ser bactericida la droga. ¿Estamos? Correcto. Si es una infección grave que tenga presentación intravenosa, cosas así. Si tiene insuficiencia renal, por filadosis, todo. ¿De acuerdo? Las bacterias son así. Si son extracelulares, intracelulares, o sea, si yo tengo un bicho intracelular, la droga tiene que ser liposoluble, ¿no es cierto? Liposoluble, que pueda penetrar la membrana celular de la célula humana, donde está el bicho. Hongos. Entonces yo tengo que saber que los hongos se clasifican básicamente en levaduriformes, en filamentosos y en dimórficos. Hay falta de Nemocystis gyrovesi, que no era un protozoario y es un hongo, total no saben dónde ponerlo. Pero estos son los más frecuentes. Levaduriformes que tienen la cándida, criptococcus, filamentosos, tenemos aspergillus, tenemos mucorales, tenemos fusarium. Los dimórficos son los endémicos. Ya vamos a hablar en la clase de hongos endémicos. Tenemos ahí Histoplasma capsulatum, Paracoccidium brasilensis, Porotrychenki, etc. Cuando yo tengo un nivel de infección, sepsis, por ejemplo, yo digo sepsis, punto de partida, pulmón, riñón, etc. Sepsis sin foco, ¿correcto? No tengo foco. Entonces, ese sepsis sin foco probablemente también podríamos denominarlo, ¿no? Es un proceso infeccioso generalizado, ¿no es cierto? Porque probablemente esa sepsis tiene 5 o 7 días, tiene compromiso de res, tiene compromiso general y no tiene foco, ¿correcto? ¿Cuáles son los focos más importantes? Punto de partida: urinario, pulmonar, cutáneo, abdominopélico, ocular, óseo, cualquiera. Estos son los más frecuentes. Y el saber de dónde es te dice también probablemente qué gérmenes son los más. Probablemente urinarios son más frecuentes, bacilos gram negativos. Pulmonar puede ser poco gram positivos o bacilos gram negativos, dependiendo. Cutáneo, partes blandas, poco gram positivos. Y abdominopélico, probablemente los anaerobios ya están metidos. Sánchez, te vas a caer. Si vas a dormir, puedes ir a tu casa. Te dejo ir a tu casa. Bueno, pero no me regreses. ¿Ya? Ok, muy bien. La sepsis puede cursarme con bacteremia o sin bacteremia, lo que decíamos. Yo puedo tener sepsis. Sepsis es respuesta inflamatoria. Que tú puedas aislar el bicho es otra cosa. Eso es bacteremia, eso es fungemia, eso es epidemia, eso es parasitemia. Una malaria podría darme sepsis, claro, ¿no es cierto? Encuentro el plasmodio en la sangre y eso produce entonces malaria severa. Es el ejemplo máximo de la malaria, ¿no es cierto? La respuesta inflamatoria. Para hacer el diagnóstico de estas entidades en general, usted tiene que usar 3 parámetros, 3 criterios: el criterio epidemiológico, el criterio clínico y los exámenes auxiliares. Entonces, en el epidemiológico, ¿qué cosa vamos a buscar? Factores de riesgo, factores predisponentes, dónde vive, dónde nació, con quién se acostó, en qué trabaja, etcétera, ¿no es cierto? Si ocurrió dentro del hospital, fuera del hospital, en el norte, centro, sur del Perú, en la costa, sierra y selva, en Estados Unidos, últimos viajes, etcétera. Clínica, ¿qué clínica tiene? ¿Cierto? Solamente fiebre, tiene PIG, tiene foco pulmonar, tiene foco urinario, etcétera, ¿no es cierto? Y los exámenes auxiliares que uno pide, pues todos los exámenes, no para infecciones, por ejemplo, hematológicos, bioquímicos, etcétera, imágenes, ¿no? ¿Ok? Pero tienen los exámenes para infecciones, que exámenes directos, que son las tinciones, ¿no es cierto? O sea, test dependiente de cultivos, hacemos los directos y los cultivos. Test no dependiente de cultivos, ¿cuáles son? Los serológicos, ¿no es cierto? Antígenos, anticuerpos moleculares.
¿cierto? PCR. Entonces, esa es la forma como tienen que clasificarlos. Un paciente febril hay que tomarle 3 hemocultivos, por lo menos 2 periféricos y uno del catéter central. Si no tiene catéter central, tomen los 3 periféricos. Un intervalo de unos cada 10 o 15 minutos, ¿correcto? También se le da los cultivos cuando se crea el foco, viticultivo, coprocultivo, ¿de acuerdo? Hay un montón, hay que ser raspados, biopsias, esas biopsias hay que ser improntas, o sea, y se tiñen, ¿correcto? Entonces son todos estos exámenes, hay que hacerle muñeco de trapo, síndrome muñeco de trapo al paciente. Porque se llaman las costureras saben muy bien colocar la aguja, ¿no? Hay que hacer el síndrome muñeco de trapo. Con todo respeto al paciente, pero hay que hacerlo, si no, no va a encontrar nada. ¿Correcto? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es hacer un diagnóstico correcto. O sea, primero hay que hacer un buen diagnóstico. Usted tiene que saber, esto es sepsis severa, es choque séptico o fallo orgánico. Si usted trata una sepsis severa como sepsis, se le va a morir. Si usted trata un choque séptico como sepsis severa, se le va a morir. Entonces tiene que hacer un diagnóstico correcto. Y tiene que darle el soporte necesario. El soporte respiratorio, cardiovascular hemodinámico, hidrometabólico, psicológico, nutricional. La terapia tiene que ser antiinfecciosa, tiene que ser SIDA, pero con C, bactericida. Tiene que ser monoterapia, monodroga, combinación, intravenoso, sinergística, posible sinergia, evitar antagonismos, ¿no es cierto? Pero lo importante es que sea intravenoso e SIDA, ¿correcto? El manejo quirúrgico cuando sea conveniente, es decir, si tiene una pierna podrida o tiene un absceso, o tejidos necróticos, hay que retirarlos. Y los inmunomoduladores y metabólicos buscaron anticuerpos monoclonales que no sirvieron nada, proteínas, etc. Y lo que se sabe ahora es que el paciente tiene que tener el azúcar normal, oxigena lo normal, hidrata lo normal, y nada más, ¿no es cierto? Y aliméntalo bien, ¿no es cierto? Que no haga ayunos. ¿Ok? Estos antibióticos ya hablaremos en otro momento. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Si ya leyeron el artículo, vamos a ver el artículo de la revista Diana. Inmunidad e infección. Vamos a hablar sobre la inmunidad y la infección. Ok. Introducción, combates fagocitado humoral celular, lecciones aprendidas para llevar a casa. Mañana a las 12 del día entren al INEM, a la página del INEM, buscan. Mañana tenemos la charla sobre falla inmunidad humoral. A las 12 y ahí está la dirección de Zoom, todo para que, desde una computadora, para que escuchen. Vamos a hablar sobre infecciones y mieloma múltiple. Antes repasamos un poco sobre inmunidad humoral. Ok, este es el sistema inmune. El sistema inmune tiene 3 grandes actividades: la actividad antiinfecciosa, ¿Qué está haciendo la doctora? ¿Qué está haciendo? Levanten lo que tiene en las manos. ¿Te vas? ¿Por qué usas el teléfono? Te vas a otro dicho y no me vuelves más. ¿Verdad? No has debido usar teléfono. Acá estoy dictando, o sea que soy un tonto y usted me está faltando el respeto. Informamos al hospital mañana. Vaya a la oficina, saque sus cosas. Ya no necesita venir mañana. Ok, sistema inmune. El sistema inmune tiene 3 grandes actividades: la actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia a la propia. Cuando esas 3 actividades funcionan bien, es un paciente inmunocompetente, aparentemente.
pero cuando una o más, eso hace que el paciente sea un inmunocomprometido, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema inmune, de acuerdo a cómo funciona, nos da dos tipos de huéspedes. Huésped inmunocompetente y huésped inmunocomprometido. ¿De acuerdo? Estos son los principales huéspedes inmunocomprometidos que tenemos. Y hay más todavía, ¿no es cierto? Pásenle rapidito una mirada, probablemente faltan más, ¿no es cierto? ¿Ok? Hay un montón. Acá nosotros lo que vemos en el hospital son pacientes oncohematológicos, trasplantados, pacientes con quimioterapia, radioterapia y cirugía, enfermedad injerto contra huésped, corticoterapia, drogas inmunosupresoras. También vemos pacientes diabéticos, renales, hepatópatas, algunos con enfermedades autoinmunes, desnutridos, obesos, quemados por la quimio, adultos mayores, neonatos, no. Quizás quemados y neonatos son los que menos podemos hacer, pero el resto tenemos todo. Yo me acuerdo que un profesor, cuando posterior a la universidad, me dijo, pero ¿qué cosa van a aprender de infecciones en un hospital oncológico? Elementos del profesor y amistad. La tierra, no mentira. Ok. Vamos a ver la actividad antiinfecciosa. La actividad antiinfecciosa. La actividad antiinfecciosa del sistema inmune. El sistema inmune es inmunidad innata e inmunidad adquirida. La inmunidad innata está dada por el componente fagocitario. Ese componente fagocitario está representado por los fagocitos, principalmente polimorfos nucleares, ¿de acuerdo? Y los polimorfos nucleares son los neutrófilos. Y los neutrófilos nos protegen de bacterias extracelulares no capsuladas y hongos levadouniformes y filamentosos. Quiere decir que un paciente que tiene falla fagocitaria estará con mayor frecuencia predispuesto a desarrollar infecciones por bacterias extracelulares no capsuladas y estos hongos antes mencionados, ¿no? Levadouniformes y filamentosos. Ejemplos de esto: leucemia aguda, pacientes con quimioterapia, pacientes con radioterapia, anemia plástica, pacientes los primeros 30 días de trasplantado, por ejemplo, ¿no? La inmunidad adquirida es una mesa de dos patas, tiene la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Ustedes saben que la inmunidad celular es la que manda todo, pero aquí lo dividimos para entender mejor. Cada uno de los componentes se encarga de controlar determinados tipos de agentes infecciosos. Esta inmunidad humoral está dada por linfocitos B, representados, que se transforman en células plasmáticas, producen inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas controlan microorganismos encapsulados, ¿de acuerdo? Sean bacterias, sean hongos, ¿correcto? Un ejemplo de esto son el plenitomizados, con pacientes agamaglobulinémicos, hipogamaglobulinémicos, mieloma múltiple, leucemia linfocito crónica, asplénicos, hipoesplénicos, o trasplantados más de 30 días hasta 100, pero sobre todo más de 100 días, que es la tercera etapa del trasplante en la que hay una linfopenia B severísima, ¿no es cierto? Y la inmunidad celular está dada por linfocitos T, principalmente el linfocito T4, que es el comandante general de las defensas, produce citoquinas y nos protege de microorganismos intracelulares y algunos extracelulares. Ahí está, también igualito más de 30 días, pero entre 30 y 10 días de trasplantados, linfoma maligno, Hodgkin, no Hodgkin, corticoterapia crónica, inmunosupresores, etcétera, etcétera. Hola. ¿Sí? Sí. Sí. No, pero a ver, yo estoy dando clase ahorita. Yo le agradecería que me llame a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Llame a las 7 de la noche y conversamos. ¿Ya? Ok, está bien.
Entonces, intracelulares y algunos extracelulares, que lo vamos a comentar. Entonces, ¿cuáles son las deficiencias inmunes? Las deficiencias inmunes son deficiencia fagocitaria, la falla más importante es neutropenia, ¿no? ¿De acuerdo? Deficiencia humoral, agama, hipogama, globulinemia. Deficiencia celular, linfopenia, T4, ¿correcto? En la deficiencia humoral uno diría, diablos, agama, globulina, hipogama, yo lo entiendo mieloma, entiendo leucemia linfocítica crónica y esplenectomía, ¿por qué sería, doctor? ¿Cómo explicarías una deficiencia humoral de un paciente esplenectomizado? No, le estoy preguntando a Virginia. Eso tiene que salir así. Sánchez. Salinas. López. Misma residente. Bueno, no. El 90% de los linfocitos están ahí. El linfocito B está en el vaso. Entonces le estoy sacando el 90%. López, ¿qué estaba haciendo? Revisando su celular, ¿no? Creo que iba a revisar lo que se comentó. Un juego te dijo eso. No se puede extraer. Llámalo, si está acá que se acerque. Después tengo que hablar con ella. ¿Alguien tiene su celular? Sí. A ver, llámalo que se acerque. ¿Está claro hasta acá? Para que llevarlos de ahí, ¿eh? Ok, el ejemplo es el paciente trasplantado. El paciente trasplantado tiene 3 momentos en el sistema inmune. Los primeros 30 días después del trasplante es falla fagocitaria. Ellos hacen neutropenia, es por eso que ellos hacen infecciones por bacterias extracelulares no capsuladas y hongos levabriformes y filamentosos. O sea, hay una explicación inmunológica por la cual, entonces si yo sé eso, yo puedo tomar medidas preventivas, medicamentosas o de prácticas con este paciente, ¿no es cierto? ¿Ok? Y obviamente terapia empírica o racional o diagnóstica, pruebas diagnósticas. Después de 30 días hasta 100 días ya recuperó los neutrófilos, pero queda la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Y aquí predomina más inmunidad celular, falla inmunidad celular. ¿Y la inmunidad celular qué tipo de agentes controla? Intracelular. Entonces aparecen los virus. Yo no digo que desaparece, pero los virus son que predominan, ¿no es cierto? Y después de 100 días sigue la inmunidad humoral y sigue la inmunidad celular, pero predomina la humoral. Entonces aparecen los encapsulados. Pues yo puedo tener una forma, si yo sé eso, que predomina, puedo tomar una estrategia. ¿Tú qué opinas, Vicky? Creo que es exigido, porque yo propongo que... ¿Sabías eso o no? No tan complejo. ¿Por qué eres así? ¿Está claro? Entonces, el tipo de agente infeccioso responsable de la infección inmunocomprometido dependerá de el tipo de inmunocompromiso. 1. El tratamiento impartido, es decir, tengo una leucemia y la leucemia me mata células buenas y malas, el tratamiento, o me compromete otro componente del sistema inmune, me predispone a... Y tercero, el aspecto epidemiológico. ¿Dónde está ocurriendo esto? ¿En un hospital, en su casa, en Chachapoyas, en Chiclayo, en Trujillo, en Puno, en el hemisferio norte, ¿de acuerdo? En Asia, en África? O epidemiológico, estilo de vida que tiene el paciente. ¿Te das cuenta? Le pusieron sangre, tiene catéter venoso central, tiene nutrición parenteral, etc. O sea, hay factores inmunes y factores no inmunes, digamos. ¿De acuerdo? Entonces siempre ustedes tienen que evaluar la infección. ¿Qué te dijo? ¿Contestó? Sí, ya está regresando. Ya está regresando. Próxima vez no va a revisar, ¿no es cierto? ¿Ok? Ni ustedes, ninguno de ustedes. ¿Tú estás filmando sin autorización? ¿Te das tu vueltita o no? Ya, ok.
Ya lo están pasando por red, ¿no? Entonces, desde el año pasado. Componentes fagocitarios. ¿Qué vamos a ver sobre componentes fagocitarios? Ok, los neutrófilos son los representantes, son la primera línea de defensa. ¿De acuerdo? Nos defienden contra las bacterias extracelulares no capsuladas, hongos de bauriformes cándida, que pueden ser albicas y no albicas, filamentosos, aspergillus, mucorales, fusarium. ¿De acuerdo? Pasa. No vuelvo a hacer. Okay. Aquí llamamos neutropenia, 1500 neutrófilos por milímetro cúbico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la definición. Para oncología y para hematología, ustedes tienen su grado 0, grado 1, 2, 3, ¿cómo es? Nada más leen moderado, severo, así mal. Profundo. A ver, Salinas, usted. ¿Ah? Del 1 al 4. ¿Cómo es? Recuenten. Grado 1 mayor a 1500. Grado 1. Mayor a 1500. Ya. Grado 2 de 1500 a 1000. Grado 3 de 1000 a 500 y grado 4 menos de 1000 a 500. Grado 1 mayor a 1500. Ya. Grado 2 de 1500 a 1000. Grado 3 de 1000 a 500. Grado 4 menor de 500. Menor de 500. Ok. No hay menos de 100. Eso es cuando es profundo. Por eso, entonces, ¿cuándo? Eso se llama parte profunda y prolongada cuando estás a 7 días. No. Estoy hablando de esa clasificación solamente desde el 1 al 4 y habla menos de 500. Por eso no, esa clasificación no habla de menos de 100. Se le considera como 4, ¿no? Ya después cuando se pasa... No, pero esa clasificación es así. A ver, ¿qué dice hematología? Nosotros consideramos leve, moderado, severo. Leve de 1500 a 1000, moderada de 1000 a 500 y severa de 500 a menos. También profunda cuando es menos de 100. Y profunda menos de 100, ¿no es cierto? Pero eso se refiere a toxicidad, ¿no es cierto? Hablan de toxicidad cuando es la quimio o leucemia. Generalmente hablan de... Se relaciona con quimio, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, para infectología, bueno, estas neutropenias pueden ser cuantitativas y cualitativas, ¿no es cierto? O sea, puedo tener el número dentro de límites normales, pero la calidad puede ser muy mala, ¿no es cierto? Por ejemplo, una leucemia linfática aguda tiene hiperleucocitosis y de pronto sale 1% de neutrófilos. Es más de 500, más de 1500, ¿no es cierto? Entonces, pero la calidad tiene esa enfermedad activa, o sea, esos neutrófilos en la práctica no sirven, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Quiénes asistieron al curso de agosto? Nadie asistió al curso de agosto. Se perdieron una charla muy buena sobre la neutropenia febril por la doctora Ayedor, que es la coordinadora de inmunocomprometidos del Hospital Italiano y en castellano y gratis, el Hospital Italiano de Buenos Aires. No es argentina, es uruguaya. ¿Ok? Cuantitativa y cualitativa. Ok. Para infecciones usamos esta clasificación. Neutropenia significativa, neutropenia severo o grave y neutropenia muy severo o profunda. Esta es la clasificación aceptada por ICSA, por el grupo europeo, todo para infecciones. Entonces, neutropenia significativa dice menos de 1000 neutrófilos, es decir, hasta 1000 aguanta la frontera. Menos de 1000 se abrió la frontera, ¿de acuerdo? Neutropenia severa o grave, 500 o menos, ¿qué implica? Implica que si tiene un foco, tiene fiebre, el 60% más de las veces, eso es infección hasta que se demuestre lo contrario, ¿de acuerdo? Y la neutropenia muy severa profunda tiene 100 o menos, eso significa que en el 20% más de los casos el bicho está en sangre. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo tengo menos neutrófilos, la infección se profundiza, ¿no es cierto? Esta es la idea. Entonces, para infecciones se maneja aquí en la Cochinchina, en Europa, en París, esta clasificación para infecciones. ¿De acuerdo? El riesgo de desarrollar fiebre durante un curso de quimioterapia varía entre 40 y 70%. En la mañana hablaste tú hasta el 90%.
Pero se considera alrededor que la mitad de los pacientes, o por lo menos la mitad de los pacientes que reciben quimioterapia, van a ser fiebre. Entonces, fiebre neutropenia es temperatura mayor o igual a 38.3 oral en una sola toma. O temperatura mayor a 38 oral, 2 controles en una hora. Es decir, tiene 38, el control a la hora, no hay otra causa, eso es neutropenia febril, ¿no es cierto? Pero en la práctica, a la primera 38 todo el mundo ya estaba movilizándose, ¿no es cierto? Neutropenia severa con fiebre, ya dijimos, es origen infeccioso hasta que se demuestre lo contrario. Y neutropenia profunda con fiebre, en este caso bacteremia, pero puede ser fungemia, ¿de acuerdo? Principalmente. Por lo tanto, neutropenia febril, ahí faltó, neutropenia febril es igual a infección. Neutropenia febril con foco es infección. ¿De acuerdo? O sea, la neutropenia, tú puedes tener un paciente neutropénico, no le vas a empezar antibiótico y estar tranquilo, no tiene foco, nada. ¿De acuerdo? Pero si tiene fiebre, o no tiene fiebre, pero tiene un foco, eso es infección hasta que se demuestre lo contrario, lo cual es una urgencia o una emergencia médica, ¿no es cierto? Ok, el otro concepto también es neutropenia corta, menos de 7 días, y neutropenia prolongada de 7 más días. Dime. Teníamos un paciente nosotros que ya estaba más de 25 o 30 días con su neutropenia. De pronto empezó a presentar fiebre, pero con cultivos, no había foco aparente. Y habían determinado que la fiebre era asociada al uso de meropenem. Y se suspendió el antibiótico y sí se... Probablemente. ¿Qué fue? ¿Anemia plástica o No, una leucemia. correcto? ¿Y por qué cae tantos días? Porque sí había tenido sus procesos febriles, tenía su flebitis, se asoció a fiebre, Pero 25. fue repitiendo y... Meropenem, la flebitis. No, o sea, era más vancomicina, ¿no? Y eso también podemos conversar luego tiempo de los antibióticos. Ok, neutropenia corta, menos de 7 días, casi menos del 1%. Si hace infección va a ser bacteriana. Que sea otro bicho, difícil. ¿De acuerdo? Se dicen cifras como 0.4% a menos de 1%. Si la neutropenia va a durar menos, y esos son tumores sólidos principalmente, ¿no? Tumores sólidos. Y depende también de la quimioterapia que reciban, ¿no? La neutropenia prolongada, 7 días, en promedio pueden tener 2 a 4 semanas. Una leucemia, ¿cuánto tiempo de neutropenia tiene? Dependiendo. No estoy preguntando 3 más 7. No estoy preguntando 3 más 7. ¿Cuánto sería una amiloide y una linfática? ¿Cuánto duraría una neutropenia, una amiloide y una linfática? Y olvídense de 3 más 7. O sea, la neutropenia es quimioterapia es convencional. ¿Tú qué opinas, Elvina? No le estoy entendiendo la pregunta, doctor. Le estoy diciendo, una leucemia linfática aguda con quimioterapia, ¿cuánto tiempo le dura en promedio su neutropenia? ¿Cuánto tiempo le dura en una leucemia mieloide aguda y en una linfática aguda? Sin usar 3 más 7, que es una bomba, y otros esquemas similares, como Hipercibat, eso no. 7 días, a lo mucho 10 días, Sobrepasa los 7 días, ¿no? ¿Cuál, linfática o mieloide? la mieloide, porque si no vamos a usar el 3 más 7... No, olvídate de eso. ¿Y quién dura más, linfática o mieloide más larga? Adulto. La linfática suele durar un poco más. La mieloide tiene más riesgo, porque la linfática suele durar un poco más. Ojo, ¿tú qué opinas, muchacho? O sea, en el periodo hay una curva de... No, yo no sé, no. ¿Qué has visto? ¿Qué dura más, linfática o mieloide neutropenia? Esa era el amiloide. Ya, pues ahora después de clase se van a agarrar, van a conversar y mañana con documentación me van a decir, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, puede ser 2 semanas, 4 semanas, dependiendo, ¿no es cierto? Pero en general vamos a considerar 2 semanas, pero me van a decir cuál es la... Y entonces obviamente aquí voy a tener infecciones bacterianas, la primera semana son infecciones bacterianas, después de 7 días son micóticas, tipo leagoriforme, después de 2 semanas filamentosos, etc. Puede haber virales,
desde el principio puede ser virales. ¿Por qué? ¿Por qué creen que yo tengo una neutropenia en menos de 7 días y me sale herpes labial, por ejemplo? ¿Por qué creen que aparece el herpes labial? López. Que aún una que somos mejores que el inglés. Vamos. ¿Sí o no? Siempre van ahí y son los médicos del INE que están allá. Cuando están allá dice uno, y cuando están acá están los del INE. Ok, a ver. ¿Ah? ¿Qué dice Salinas? Que para manejar eso tienes que preguntarte por qué tanto paciente hace herpes, ¿no es cierto? ¿Qué defensa pues? No me chamuy. Estamos hablando de fagocitario. ¿Qué dice Sánchez? Muchas veces el virus está en estado latente. ¿Pero por qué se despierta? Porque hay una inmunosupresión de células T. No, ahí no entra el T todavía. No, a ver, la doctora que... la hija pródiga. A ver, vamos. Después tengo que conversar con el doctor. A ver. Natural killer. Los natural killer tienen dos funciones, antiviral y anticélulas neoplásicas. Y también es parte de los componentes fagocitarios. Entonces, cuando el natural killer está comprometido, son los virus que se activan. Pero obviamente dependiendo, hay virus y virus, ¿no es cierto? O sea, el natural killer está para el herpes simples, 1 y 2, dependiendo que tenga, ¿no es cierto? Pero no se va a meter con fositomegalovir, que eso sí está, linfocito T, o sea, va a depender. Pero con los chiquitos sí se puede. Entonces, las razones son natural killers, ¿de acuerdo? Son natural killers. ¿Ok? Entonces, uno dice, yo tengo una neutropenia prolongada, puede tener más variedades, puede tener bacterianos, micóticos, virales, etcétera, ¿no? ¿Está claro? Entonces, qué importante entender la inmunología, ¿no es cierto? Ok. Y hay lo que se llama neutropenia de bajo riesgo o de alto riesgo. Si uno diría la de menos 7 días de bajo riesgo y la neutropenia de alto riesgo sería la de 7 días o más. Pero hay diferentes scores, dentro de ellos Talcott, de Rubinstein, y el que más ha pegado es Mask. También hay, ¿cómo? Sí, significado, depende del que lo trabaje, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿para qué sirve todo eso? Para finalmente si lo puedo manejar ambulatorio o no. ¿Correcto? Usted lo dejo para que revise. A mayor duración de neutropenia, episodios febriles más recurrentes y mayor variedad de microorganismos, ¿cierto? Entonces esa es la conclusión de tener neutropenia. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ven, ¿cuáles son los microorganismos? Tenemos extracelulares no encapsulados, tenemos bacilos gram negativos, aerobios, los pocos gram positivos, los anaerobios y los hongos. ¿Dónde pueden revisarlo? En esta revista, ¿no? La revista de Diana, que es gratis, donde ponen infecciones inmunocomprometidas y en primer lugar les sale en Google esa. Pronto determinaré el libro, si tengo tiempo. Estas infecciones son infecciones de novo, que significa adquiridas, ¿no? Recientes. Hay dos tipos de infecciones, de novo y por reactivación. ¿De acuerdo? Reactivación, que significa que ya están dormiditas, baja la defensa, despierta. Estas son de novo, no estaban despiertas. Pero uno podría decir, el herpes, sí, pero en bacteriana no están dormidas y despiertas. ¿Correcto? ¿Cómo se clasifican los episodios febriles de neutropenia? Como nos habló el doctor Vigil en la mañana, ¿no es cierto? Microbiológicamente documentado, con bicho en sangre, sin bicho en sangre, clínicamente documentado y solamente fiebre. Lo que más abunda es neutropenia febril sin foco y sin documentación microbiológica. Luego viene clínicamente, no, pero el otro viene microbiológicamente, que se detecta hasta 30% y 20%
Hay gente que al revés clínicamente 30 y 20% microbiológico. Eso va a depender del equipamiento y la habilidad del personal de los hospitales, ¿no es cierto? Y la solamente fiebre, algunos le llaman fiebre de origen desconocido, ¿no? ¿Correcto? Y aquí es también bien importante, por ejemplo, solamente foto. Imaginemos que yo tengo un paciente con neutropenia febril, le empiezo el antibiótico, ¿de acuerdo? Mis hemocultivos 72 horas negativo, mis tomografías negativo, todo negativo, ¿no es cierto? Y el paciente ha mejorado. ¿Vamos? Entonces, ¿qué se dice? 4 días a febril, quito antibiótico. ¿Vamos? Pero el microbiológico documental, si yo tengo bicho en sangre, ¿cuántos días? 7, 10 días. Cada vez la tendencia, aún paciente neutropénico, su paciente inmunocomprometido, la tendencia es a bajar antibióticos. Pero en 7 días ya uno podría evaluar eso. ¿De acuerdo? Y clínicamente documentado hasta que eso va a ser relativo, porque si yo tengo nódulos pulmonares que son micóticos, probablemente hasta sospecho que aspergilosis le voy a dar 6 semanas, 12 semanas, dependiendo. ¿De acuerdo? Pero lo que sí podemos sacar es el fiebre de origen desconocido, que es la mitad, y eso es bastante, para usar racionalmente los antibióticos. Y no darle pues 50 días, 80 días como suelen darse, ¿no? Poblaciones con mayor riesgo para falla fagocitaria, leucemia aguda, quimioterapia, radioterapia, anemia plástica, trasplantar los primeros 30 años. ¿Cuáles son los focos clínicos principales? Extracto de aire digestivo, orofaringe, extracto gastrointestinal, sanguíneo, pulmonar, cutáneo, etc. ¿No es cierto? El diagnóstico, dijimos el dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. Siempre tomar los hemocultivos con, sin fiebre. ¿No es cierto? Tienen neutropenia febril, con, sin foco. ¿De acuerdo? Puro cultivo. Ya hemos dicho que la primera semana, si tienes un paciente que no está neutropénico, que le das quimioterapia y tú ya ves el momento de su quimioterapia, ok. Pero, por ejemplo, si viene un paciente con leucemia aguda, debut, ya viene neutropénico, tú no sabes cuánto tiempo está. O sea, podría estar en la primera, segunda, tercera semana de neutropenia. Entonces, le das como bacteriano, pero le vas buscando hongos rápidamente. Biomarcadores, imágenes, ¿no es cierto? ¿Por qué pones así gesto, Salinas? No, está bien, pues, ¿qué te parece el comentario? ¿Por qué eres así? ¿Te debo creer? Por supuesto. Muy bien. La segunda semana, infecciones por laboriformes, candidiasis invasora. Y más de 2 semanas hay que poner infecciones filamentosas, aspergilosis invasora principal. Entonces, miren, este es un más. Está rojito, algo rojito, ¿no? ¿No? Quizás deberíamos cambiar la foto y poner algo que esté dermatoso, pero no rojo, ¿no es cierto? Poca inflamación porque hay poco polimorfo nuclear. O este sí, este es un muchacho que lo vimos, y miren, hizo una lesión, y en 24, 48 horas, miren, es la misma mano, sin broma. ¿Correcto? O ectimas, ¿no es cierto? Necrótico en el centro con algo hematoso. No le cayó una olla de agua caliente. Esta es una infección por Stenotrophomonas maltophilia. Puede dar. Esta foto me la está pidiendo el doctor Francisco Bravo, el dermatólogo Cayetano, vas a ir, le voy a dar, está loco. Pero lo voy a publicar en el libro, sí. O vemos el intestino inflamado, eso se llama enterocolitis neutropénica, ¿no? Las asas dilatadas. O ven lesiones impurezas como apolillados en el vaso, en el hígado. Esto es una candidiasis hepatoesplénica, podría ser una infiltración también de esta clínica. O simplemente ser fibrosis después de quimioterapia. O este es un ectima, miren, paciente de Chanchamayo, y resultó siendo endocarditis de 2 hongos, Candida tropicalis y Trichopor. O buscamos corioretinitis, ¿no es cierto? Corioretinitis por Cándida, ¿no? Por ejemplo. O esta es una niña
18 años, que tiene una leucemia linfática aguda, quimioterapia, viene del paladar, pudiera ser aspergillus, podría ser mucor. En este caso fue mucor, un mucoral. Este es mi primer caso en la serie que hicimos, porque esa fue mi tesis de... Para mí acá hacer mi tesis de especialista. Hicimos rhinosinusitis por Aspergillus flavus. El Aspergillus flavus los leucemias agudas son portadores de flavus. ¿Por qué? Porque el flavus es una conilla muy gruesa, se queda la vía del cambio fumigato y llega al pulmón, que es pequeño. En ese momento, que era el año 92, no había más de 13 casos en el mundo. Hicimos una pequeña serie de 3 casitos, 5 casos, 5 si no me equivoco. Este es un necesito por Aspergillus flavus, no había ataque, sí había ataque, pero el primero fue la radiografía bien con una chica con leucemia mieloide aguda, entropía febril prolongada, con antibiótico no respondía, tocamos esto, le pedimos a cabeza y cuello, que pasamos plaquetas para que biopsia no quiso, le tomamos isopor y encontramos flavus. Pero mira lo que pasó. La chica dice, doctor, siento algo, una molestia, algo como que me pica la nariz. Me pica la nariz, el Aspergillus lo que había hecho haber invadido el vaso sanguíneo, necrosó, es no consumidor de crack, no tiene leishmania, no tiene sífilis, nada, te perforó el cabello. O tienen árbol en brote, este es el famoso signo del halo, no lo que presentaste también, este es el signo del halo blanco en el centro y vidrio esmeralda periférico, mira ya se está necrosando. Correcto, si tuviera recuperación ya es un signo favorable, ¿no? Le hicieron la necropsia y lo blanco es tejido necrótico y los vidrios esmerilados hemorragia. Le hacemos una biopsia acá en medio y encontramos hifas invadiendo vasos sanguíneos. Entonces el signo del halo es la fase más temprana de la angioinvasión. Entonces cuando ustedes ven eso, pucha, el bicho está en sangre, tiene que correlacionar con galactomanal en sangre. ¿Cuál es la terapia antimicrobiana? El inicio del antimicrobiano es la primera hora del diagnóstico de la entropía febril. O sea, tienen una hora, hay gente que dice 2 horas, pero mientras más rápido hagas, tomas hemocultivos, ya olvídate, si va a demorar la tomografía, se empieza el antibióticos, más aún si tienes entropía profunda, ¿no? La demora del inicio de 24 horas, la mortalidad es más del 50%, 48 horas la mortalidad más del 80%. La terapia antibiótica tiene que ser racionalizada, no es empírica, es racionalizada. Está pensada, es SIDA, es bactericida, fungicida, es intravenosa, puede ser una droga, puede ser en combinación, y tiene que haber sinergismo. ¿De dónde vienen los bichos? ¿Cuál es el foco principal que dijimos? Si yo, gastrointestinal, ¿no es cierto? Si gastrointestinal, ¿qué bicho sale en intestino? Hay aerobios, ¿no? Bacilos, gran negativos aerobios, enterobacterias y no enterobacterias, y hay anaerobios. Entonces, por eso es que cubrimos. Yo tengo una entropía febril sin foco es gastrointestinal, no tiene diarrea, no importa. Hay mayor translocación bacteriana. ¿Qué cosa es translocación bacteriana? El paso de las bacterias de la luz intestinal hacia el corriente sanguíneo. ¿Todos tenemos translocación bacteriana? Sí. ¿Todos tenemos translocación microbiana? Sí. En neutropenia se multiplica por 100, por 1000. Pues hay mayor paso. ¿Por qué? Por la mucositis. ¿Qué grado de mucositis? 3, 4. ¿Por qué se caracteriza por una mucositis 3, 4, doctor? Algo más, o sea, no solamente que ingiera, ¿cómo usted esa mucosa? ¿Ah? 3 y 4, ¿cómo está la mucosa? ¿La 3 o la 4? ¿Y la 3? La 3 es inflamación y puede o no presentar. ¿Qué presenta? Tiene que ver. Inflamación, puede haber laceraciones. ¿La mucosa se descama? No, perdón, laceraciones. ¿Tú qué dices, López? ¿Te estás salvando? Tú también
como dijo Olvídate. Uno más dice, ¿no? Entonces, al otro, 4 ¿no? úlceras, 3 lesiones múltiples. 4 4 lesiones. úlceras. Y 3 Lesiones múltiples. gasto intestinal para el intestino. Ok. Mañana te voy a volver a preguntar. ¿De acuerdo? Para que revisen. Entonces, mucositis grado 3, 4, 1 y 2 esto no se incrementa tanto. ¿De acuerdo? Entonces todos esos parámetros son bien importantes. Este es el esquema que seguimos en el INEM, ¿no? A ver, ¿es correcto o no? ¿Sí? Paciente no chocado, no chocado. Si está chocado, es decir, si tiene choque séptico, de frente viene un carbapenémico mayor con vancomicina, ¿no es cierto? Y el antifúngico lo paramos hasta que miremos. Hay otro que se pone nervioso y le ponen el antifúngico. ¿Tú le pones el antifúngico, muchacho? ¿O le pones Merovac? Y buscamos biomarcadores, buscamos y le hacemos imágenes, ¿no es cierto? De tórax, de abdomen o pelo que no se va a perforar, ¿correcto? Y dependiendo qué patología tenga asociada, partes blandas, virus, anaerobios, agregamos. Pero la columna vertebral en no chocado es monoterapia. Pintazo para nuestro hospital podría ser cefepime, pero cefepime con metronidazol. El cefepime no cubre, no cubre anaerobios. En cambio, pintazo sí. Pintazo se mecha muy bien. Pintazo es el antibiótico, si es sensible a las infecciones severas comunitarias no chocados y como primera línea de infecciones hospitalarias no chocados y obviamente que no tengan tasas altas de beta-lactamasa ni carbapenemasa, ¿no es cierto? ¿Estamos? Ni Marsa, obviamente. Sánchez, ¿quieres hacer un comentario de lo que hemos hablado en 30 segundos? El 2 de mayo no es pipetazo, pero creo que es una cuestión de costos porque de saque ¿Usted sí? ¿Usted qué cosa sigue? ¿Qué empieza? No, ¿Merovac? empieza con Merovac. Ah, su madre, o sea, Y si es un paciente neutropénico, por lo general les dan, o sea, depende de la emergencia, por ejemplo, son bastantes ceftacidimos, pero ceftacidimos. ¿te das cuenta? Merovac no chocado. Lo que pasa es que en la emergencia no es como acá que tienen el pase para, o sea, que tienen que pedir la autorización. Ok, pero ¿qué te parece que usen Merovac y luego pasan las estaciones, no tienen ni pies de cabeza? ¿Cómo hacen en el Almenara? Pintazo, ¿no es cierto? O cefepime o metro. Y de ahí pasas a Meros y ahí las... Por ejemplo, medicina, de frente, todos les parecen, ¿no? Ustedes lo usan Merovac todos, ¿no? No. Pintazo. Pintazo solo, con banco, dice, con banco. No necesariamente, solamente si tiene compromiso pulmonar. ¿Cuáles son las indicaciones para usar vancomicina en pacientes neutropénicos? Para usar vancomicina que es Hipotensión arterial, ¿qué más? que tenga una infección de la piel o de tejidos blancos. Ah, ¿qué más? Que sea por cultivo de salido en Marsa. Claro, pues en la piel, en cultivo, ok, ¿qué más? Que salga siempre Marsa, que salga cuerpos gram positivos. Podría ser enterobacter también, podría ser cualquier... ¿Qué más? Puede ser y Enterobacter no, enterococo, perdón. enterococo. ¿Qué más? Y así, hipotensión, infección pulmonar por Mucositis grado 3, 4. Infección de partes grandes. Infección de parte, ya lo mencionó. ¿Qué más falta? Falta. Catéteres. Pulmones, neumonía dijo. ¿Qué más falta? Ahora es menos, porque ya se usa menos, quinolonas. Cuando dan quinolonas como profilácticos, ¿por qué? Porque la quinolona selecciona. Bueno, y hacen que aparezca. Ciprofloxacina es inductor de Marsa. Ciprofloxacina es inductor de enterococo anfitrión resistente. Ciprofloxacina es inductor de BLE, beta-lactamasa petrocina. Ciprofloxacina es inductor de Clostridium difficile. ¿De acuerdo? Por eso saquen las quinolonas del hospital. No usen tampoco plinabicina, que es un problema. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, si yo tengo 48 horas o 72 horas sin la fiebre, ponemos carbapenémico mayor. ¿No es cierto? Y luego, entonces, entre 4 y 6 días, o 4 o 7 días, yo ya tengo que empezar con antifúngico. Entonces, si soy antifúngico y no tengo el tipo de hongo, anfotericin B, el baratito, sería lo último. Porque si tengo liposomal, usaría el liposomal. ¿De acuerdo? Si soy neutropénico, usaría equinocandinas, usaría niloafungina. Estamos hablando de un paciente que ya tiene más de una semana, que yo podría ser cándida, pero si es filamentoso podría usar eso y tengo que hacerle galactomanano. Entonces, sigo con ANFO, que es el mayor gasto espectro, ¿no es cierto? Pero si aparecen nódulos pulmonares, si aparece galactomanano positivo, etc., me voy a morir con azul. Y ahora tengo una droga nueva que es sabuconazol, que cubre todos los defectos farmacocinéticos. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos de ambos. ¿Está claro? Pero miren qué importante inmunidad a infección, ¿no es cierto? Ok, ¿cuáles son las medidas preventivas? Las precauciones estándar, la higiene de manos, las profilaxis antimicrobianas dependiendo de el tipo de quimioterapia que le voy a dar, etc. Y huésped, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la cadena de transmisión de las infecciones que hablamos el otro día, y las precauciones estándar son todas las medidas de prevención y control de infecciones, ¿no es cierto? Esta es la higiene de manos a la cabeza, y estos son los cuartos de aislamiento que tenemos, ¿no es cierto? Que tienen que tener presión positiva, 12 o más recambios de aire por hora, filtro cepa, etc., ¿no es cierto? A eso tienen que agregarle, pues, que tienen que darle agua segura, agua limpia, alimento seguro, ¿no es cierto? Y otras medidas principales. ¿Qué cosa de inmunidad moral? Inmunidad moral, con deficiencia de inmunidad moral, gamma-globulinemia, hipogamma-globulinemia, congénita adquirida, asplenia, hiposplenia, anatómico-funcional, esplenectomía, mieloma múltiple, lesión linfocítica crónica, en nuestra planta días más 30, pero sobre todo más 100, ¿no es cierto? Ok, ¿cuáles son los microorganismos relacionados con deficiencia humoral? Bacterias, neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae, hongos, criptococo, neoformes. ¿Correcto? ¿Es infección de novo? Sí, no es reactivación, es infección de novo, recién adquirido, ¿no es cierto? ¿Cuál es la secuencia clínica de los microorganismos encapsulados? Ingresan por vía respiratoria, entra la sangre y van al sistema nervioso central. Entonces producen neumonía, infección sanguínea y meningoencefalitis. Es aguda cuando es bacteriana, es crónica cuando es hongo. ¿No es cierto? ¿Por qué es aguda? Porque a predominio neutrocítico, la pleocitosis. Es crónica porque es a predominio linfomonocitario desde el inicio. Entonces, neumonía aguda y crónica, bacteriemia furgemia, meca aguda y crónica. ¿De acuerdo? Esos bichos se van a comportar así. Entonces, yo tengo que buscar el bicho ¿dónde? Pulmón, vías respiratorias, sangre, y tengo que usar lumbares. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo esa secuencia, entonces, ¿hay una secuencia clínica en neutropénico? No hay. 50% son solamente fiebre. ¿De acuerdo? Pero sabes más o menos los focos cuáles son. Aerodigestivo, pulmonar, etc. El diagnóstico, el dato clínico, el dato epidemiológico, la clínica, los exámenes auxiliares, ¿no? Los ejecutivos, todo lo que hemos hablado. Y esa es una de las cosas que no hemos mencionado. En neutropénicos, casi ya la radiografía no sirve. Hay que hacer tomografía. ¿Por qué? Porque la sensibilidad en un neutropénico, en una radiografía muy baja, se pierde mucho. Y cuando ustedes van a taquear un paciente con neutropenia, senos paranasales, tórax y abdomen, ¿de acuerdo? Acá no es neutropénico, entonces, pero busco dónde son mis exámenes. Pulmón, tomografía o radiografía podría ser, por, no tiene neutrófilos, sangre, hemocultivos, ¿sí? Venocultivos y punción lumbar. Esta es una tinta china de un líquido cefalorraquídeo que ve una estructura levaduriforme encapsulada que está quemando. ¿Qué cosa es? Criptococo. ¿Cuál es la terapia antimicrobiana? La terapia antimicrobiana
En estos casos tienen que ser antibióticos o antifúngicos, pero antibióticos, antifúngicos que lleguen bien al pulmón, lleguen bien a sangre y atraviesen barrera hematocefálica. Si yo tengo un bicho sensible, ceftriaxones, o sea, cefalosporina de tercera generación parenteral, ¿no es cierto? Con actividad o sin actividad contra pseudomonas aeruginosa, pero la clásica es obviamente ceftriaxona, ¿no es cierto? ¿Qué otra podría ser si tengo germen resistente que atraviesen bien barrera hematocefálica? ¿Correcto? Son los que atraviesan muy bien barrera hematocefálica. Y si antes ceftriaxona, ¿qué podría ser? Penicilina G sódica, ¿no? Que casi ya no se produce en este país, increíble. Increíble. O sea, antibióticos que atraviesan barrera. Si yo tengo una hemófilo influenza, puedo usar ceftriaxona, puedo usar ceftaxime, pero tiene pseudomonas antibióticos. Entonces, ¿para qué me voy con tanto espectro? ¿Correcto? ¿Ok? Y si fuera criptococo, ¿qué le doy? Anfotericin B más flucitocina. Y acabamos de enterarnos que OPS tiene flucitocina, o sea que el Perú tiene que comprar flucitocina por sus pacientes. Qué increíble, la droga tan cara. Ok, ¿cuál es la prevención? Profilaxis antimicrobiana, vacunación, precauciones tal. Estos pacientes tienen que ser vacunados, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si a mí me sacan el vaso, yo tengo que esperar 2 semanas para que se regularice mi sistema inmune, me ponen mi vacuna contra influenza, contra neumococo, porque si me da influenza, llama neumococo, por lo menos eso. Si tengo para hemófilos, me pongo hemófilos influenza. Y si tengo para meningococo, soy factor de riesgo o vivo en zona de meningococo también. ¿De acuerdo? Ahora, antes que me saque el vaso, ¿puedo vacunarme 2 semanas antes? 2 semanas antes. Tengo 2 tipos de vacunas. Tengo la polisacaria y la conjugada. La conjugada estimula mejor a los pacientes inmunocomprometidos. ¿De acuerdo? Vamos. Inmunidad celular. Población con deficiencia de inmunidad celular, linfomas malignos, Hodgkin no Hodgkin, corticoterapia crónica, VIH-Sida, drogas inmunosupresoras, y trasplantado día más 30, pero sobre todo día más 30 y 100. ¿No es cierto? La segunda etapa. Microorganismos relacionados con deficiencia celular, intracelulares pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, y pueden ser algunos extracelulares, ahí lo tienen. Las bacterias, Salmonella typhi, typhi, Mycobacterium tuberculosis, no tuberculosis, Listeria monocytogenes, virus, todos porque son intracelulares obligatorios, hongos levaduriformes, que puede ser Candida, Cryptococcus, hongos endémicos, Pneumocystis gyrovesis, y también endoparásitos como Toxoplasma gondii. En extracelulares, pues, ectoparásitos, los ácaros y los helmintos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que la primera pregunta del problema que tenga el paciente es ¿qué tipo de huésped tiene ese paciente? Y con eso ustedes se van a orientar, si es infeccioso o no. ¿De acuerdo? Infecciones de novo y por reactivación. Aquí hay infecciones de novo y hay por reactivación. Es infecciones que las adquiero recientemente y la otra es, están dormiditos, baja la defensa y se despierta. El diagnóstico, el dato epidemiológico, la clínica, exámenes auxiliares. Herpes, yo no sé si herpes simple es 1 y 2 dependiendo de las costumbres. Este es muy oral, ¿no es cierto? Es muy oral. Entonces, diablos, uno dice cándida, ¿no es cierto? La cándida no estaba en fagocitario. ¿Y qué pasó? ¿Por qué aparece en inmunidad celular? Les pongo el ejemplo más importante del componente inmune, pero tiene más componentes que los otros. Cuando el componente fagocitario falla, la cándida se hace invasora. Cuando el componente celular falla, la cándida se extiende en la superficie. Cuando un paciente con falla celular hace candidiasis invasora.
los pacientes con SIDA que se ven acá con cáncer hacen candidiasis orales. Es cuando le dan la quimio, hacen el propeine que hacen la candidiasis. Si no, no. Otro hongo, aspergillus. Aspergillus, cuando hay falla fagocitaria hace aspergilosis invasora. Cuando tiene falla celular, ¿qué hace? Aspergilosis crónica. Pues qué importante saber qué tipo de eficiencia inmunológica tiene para ir pensando en el comportamiento de ese microorganismo y tomar las medidas diagnósticas, terapéuticas, de prevención. Ok, TB, ¿no es cierto? Estos exudados blancos pueden ser, ¿qué pueden ser? Pueden ser infecciones tempranas por citomegalovirus, que si no se trata de ser retinitis, necrotizante y llevan a ceguera. La terapia antimicrobiana obviamente va a depender del bicho que se prendió. Múltiple. Entonces, estos pacientes tienen que tener profilaxis antimicrobiana sí o sí para primaria o secundaria, primaria para que no les dé y secundaria para, no repito, precauciones estándar, higiene de manos. Entonces, ¿cuáles son las lecciones para llevar a casa? Existen múltiples tipos de huéspedes inmunocomprometidos. Los huéspedes inmunocomprometidos pueden tener inmunodeficiencias primarias o secundarias. Una gran variedad de microorganismos se relaciona específicamente con cada uno de los efectos inmunes. Es importante realizar un adecuado enfoque clínico ante un huésped inmunocomprometido con fiebre y o foco clínico. Y las estrategias diagnósticas, terapéuticas y de prevención desarrolladas oportunamente en esta población son fundamentalmente para establecer un pronóstico favorable. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta acá? Sea rapidito. Ya estamos de bajada. Delegado, ¿alguna pregunta? ¿Quieres hablar con el grupo? ¿Ya caíste? ¿Sigues despierto? ¿Qué te parece? ¿Alguna opinión? ¿Alguna recomendación? Bastante información en su clase. Ya. Hay muchas cosas para revisar. Hay muchas cosas. ¿Tu compañero que está preocupado? ¿Cuál es tu apellido, muchacho? ¿Estás triste por las elecciones? ¿Estás contento? Tampoco. Se nota que votaste por la 1. Ya. Ok. Así que se gana o se pierde. Pero no te preocupes. Se va a hacer cosas. Se va a hacer cosas. ¿De acuerdo? Ahora podemos hablar, ¿no? O sea que, ustedes saben que estoy en la lista 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues vamos a hacer cosas, ahora sí. ¿De acuerdo? Y todos tienen que ayudar. Todos. Delegada de terapéutica médica grupo 3, dígame, estoy en plena clase con sus compañeros de infecciosos, dígame. Entra en la biblioteca, quédense sentaditos esperando que se... Si quieren se quedan en el hall ahí esperando o vienen a la biblioteca y te pasan. Fiebre de origen desconocido. Este es, digamos, este es rápido, porque son 4 conceptos que ustedes tienen que tener, ¿no es cierto? Antes que estos paras trabajaran Peterlos y Tiso sobre este concepto de fiebre de origen desconocido, había un montón de pacientes y cada uno manejaba como podía sus pacientes con fiebre persistente, prolongada, ¿no es cierto? Tenía un montón de nombres. Entonces estos dijeron, no, vamos a organizar. Primero vamos a hacer una definición operacional y luego voy a agarrar 100 pacientes con esa definición operacional. Y voy a ver cuál es la etiología y hago un protocolo y vemos. Entonces estos patas armaron pusieron su definición operacional, ¿no? Y aplicaron todos este protocolo y luego vieron que el 40% de estos pacientes con fiebre de origen desconocido que en diferentes hospitales cada uno manejaba, eran 40% de causas infecciosas, 20% neoplasias, 20% autoinmune y otras veces, o simplemente no encontraron. ¿De acuerdo? Entonces, lo que enseñaron fue que debemos hacer, manejar adecuadamente, aplicar el protocolo y comenzar a trabajar esto.
¿Y cómo eran estas infecciones? ¿Y cómo eran estas neoplasias? ¿Cómo era la presentación? Que eran bizarras, atípicas. O sea, si fuera una TB pulmonar, no, era una TB renal, una TB intestinal, por ejemplo. ¿De acuerdo? O podría ser una enfermedad autoinmune, o podría ser una R, o cualquier tipo de vasculitis, pero que se presentaba, ¿no es cierto? O una neoplasia, que tenía, era un primario desconocido que tenía una metástasis en la pestaña del ojo izquierdo, una cosa así. ¿De acuerdo? Totalmente bizarro. Entonces, ¿cuál fue su definición operacional? Es el cuadro febril más de 38.3 en al menos 3 ocasiones de duración superior a 3 semanas, que queda sin diagnóstico después de una semana de progresiones intrahospitalarias. ¿De acuerdo? Y después dijeron, ok, vamos a aplicar esto, pero ambulatorio. Claro, si lo hacemos en un hospital de salud, el Ministerio de Salud probablemente no cubre ninguno de este criterio. Nos tomaría más tiempo. En una privada es mucho más factible hacerlo y más rápido incluso, ¿no es cierto? ¿Estamos? En que salud no lo sé. ¿Usted cree que podría cumplir eso, doctora? Sí, ¿no? Vamos a ver. The 18 ward, in the 18 wards, ¿no? Servicio, ¿no? Ok. Entonces, bajo esa definición, hicieron el estudio, pero concluyeron que generalmente la fiebre es debida a una enfermedad común con presentación atípica, más que una enfermedad rara con presentación típica. Entonces la gente creía que estos cuadros con fiebre prolongados eran enfermedades raras, ¿no? Son las mismas que afectan a la población, pero tienen una presentación bizarra diferente. Claro que hay también enfermedades raras, claro que hay raras, ¿no es cierto? Pero no es lo más frecuente. Después, se hicieron como eran los 50, 70, 80 y los 90, y miren, siempre las infecciones son las más frecuentes. Y dependiendo del grupo etario, el cáncer se acerca más a las infecciones, ¿no es cierto? Los adultos mayores, el cáncer puede dar un problema importante como causa de fiebre conocido, más que en adultos que en niños. En niños o jóvenes podríamos tener enfermedades autoinmunes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de un paciente con fiebre vieja desconocida? Fiebre. Básicamente fiebre, nada más. ¿No es cierto? Fiebre, nada más que fiebre. Ahora, si tienes un fiebre vieja desconocido con dolor abdominal, tienes que meterlo a sala. Si tienes un fiebre vieja desconocido itérico, tienes que meterlo a sala. ¿Cuánto te va a variar esto? De ser de lo menos cruento a lo más cruento. ¿No es cierto? Entonces, en la revista de San Fernando, que de paso 15 o 11 fernandinos acá, levante la mano con mucho orgullo, levante, parece que no tiene, mira, pues te duele el muñeco o ustedes Fernando, yo lo soy. Y saludo de un villarrealino a San Fernandino porque son como 500 años, ¿no? 300, ¿cuántos años son? 163 de la medicina psiquiátrica. Ah, la Facultad de Medicina, sí, pero la universidad, 450. casi 500, ¿no? Bueno, mi saludo, pues, y la mejor forma de honrarlo es estudiando, ¿no? Bueno, yo ingresé también a San Marcos, bueno, porque en mi época se podía postular pero Villarreal empezó, mucha gente, un grupo que ingresamos a las 2, dijimos, vamos a entrar a Villarreal, y 6 meses que empieza el San Marcos, nos pasamos. Y bueno, en 8 meses, en 9 meses, en 12 meses, yo ya me pasé, el resto después del año pasaron, y terminaron 2 años después así que la jugué. Entonces hay un protocolo desde de lo menos cruento hasta lo más cruento, ¿no? Una serie de pruebas, etcétera. Y finalmente te quedas, luego de hacer todos estos estudios científicos reconocidos, te quedas sin diagnóstico. O un paciente hemodinámicamente estable y un paciente hasta la cachanga. Es decir, hasta la cachanga le han dado terapia para antibiótica, antifúngica, tuberculosis, incluso quimio. ¿Tú has visto Salinas dar quimio así desesperadamente? Yo sí. ¿Correcto? Le da corticoide. Este pobre paciente llega así y el otro lo miramos, pues, ¿cómo está? Sigo con fiebre, pues, doctor. Y ya se acabaron todas las pruebas. Se observaron, ¿no es cierto?
Entonces, generalmente usamos una prueba terapéutica. Una prueba terapéutica con antiinflamatorios, con AINES. Entonces, hay 3 antibióticos que sirven para la fiebre. Uno se llama naproxeno, el otro se llama ibuprofeno y el tercero se llama Sulindac. Ya en Sulindac no hay. Ibuprofeno te destroza el estómago, el hígado, el riñón, el cerebro, los ojos, todo. ¿De acuerdo? Entonces, el que menos destroza es el naproxeno. Sí, pero que sea naproxeno original no va a valer. ¿De acuerdo? Y entonces ese paciente vemos si la fiebre cae inmediatamente en 72 horas, en 5 días o 7 días. Si cae la fiebre, eso es fiebre no infecciosa. Podría ser tumoral más que autoinmune. Podría ser, pero podría ser. Entonces, esto es lo que usamos las pruebas. Si yo tuviera una infección aguda, el paciente no estaría estable. Si fuera una crónica, la fiebre crónica no cae con antiinflamatorio no esteroidal. La fiebre TB cae con antiinflamatorio no esteroidal, no. ¿No es cierto? Entonces, eso es una forma de prueba terapéutica. Entonces, y el otro pobre paciente, converse con la familia. No es fácil manejar pacientes con fiebre desconocida. Y es triste y es frustrante. Y lo peor es que la familia pierda confianza en uno y diga, pucha, usted no sabe, esto es terrible realmente. O sea, tienes que manejar bien la situación. ¿Ok? Antes de meterle la aguja a un paciente, ¿qué es lo que más rinde? ¿Qué actividad es lo que más rinde? Ahí ven el cuadro. Antes de meterle la aguja, antes de hacerle biopsia, meterlo a sala, antes de hacerle la necropsia, ¿qué es lo que sirve? Historia clínica, seguir al paciente. Eso. Ustedes tienen que seguir siempre a sus pacientes, preguntar, volver a integrarlo, volver a examinarlo, todo, siempre. Hablar con la familia, buscar. ¿Vieron House? ¿Alguna vez vieron House? ¿Compraron sus libros de House? ¿Cuál es la creencia de House? ¿Cuál es el principio? El paciente siempre miente. Para House el paciente siempre miente. Entonces uno siempre tiene que indagar eso. Yo me compré los 2 libros de House. Siempre lo leí. ¿De acuerdo? Es bien interesante. Bien interesante. Pero el paciente siempre miente. Pero no, porque yo no le creo, o sea, no es que el paciente miente, pero hay pacientes que mienten y otros que no. Entonces ahí está. Acuérdense que la medicina es ciencia y es arte. ¿No es cierto? Es ciencia por el conocimiento y arte, cómo manejes ese conocimiento. Tú puedes tener sabiondo, saben todista, todo, pero no sabes cómo aplicarlo. O tienes artista, pero no saben. Entonces tiene que haber una combinación. ¿Cuál es el ejemplo? El cirujano. El cirujano es artista, por lo mecánico, que tenía ciencia. Pero lamentablemente de esos hay muy pocos. ¿No es cierto? Son un chiste bien para el traumatólogo. ¿Qué es lo? Si bien viene estás en el ascensor, un traumatólogo está en el ascensor y ve que viene una chica guapa a subir al ascensor, ¿cómo detiene la puerta del ascensor para que no se cierre? Usa lo menos, la parte del cuerpo que menos le sirve. ¿Por qué impide que se cierre? El traumatólogo es un artista, ¿no? Le falta ciencia, ¿no? Okay. Y el tratamiento de la fiebre, obviamente si llegan al origen de la causa, del origen de la fiebre, se da tratamiento. Mientras tanto, todos síntomas. ¿Cuál es más potente? ¿La acetaminofén o la... ¿cómo se llama? La targina, ¿cómo se llama al principio? ¿Ah? El metamizol, que no les gusta usar a los oncólogos ni a los hematólogos. ¿Por qué? ¿Por qué, Vigil? Porque se asocia en algunos pacientes a depresión inmune. ¿A qué? A depresión inmune. Depresión inmune. Salina, claro, pues mielotoxicidad, ¿no es cierto? Pero es buenazo, hasta en oral es buenazo. Panadol, o bueno, acetaminofén nunca lo ven en adultos, ¿no es cierto? Claro, los oncólogos y los hematólogos lo van a dar, ¿no es cierto? Pero en realidad en adultos no sirve nada, acetaminofén no sirve para nada. Ahora que le ponen el gramo, échale. ¿Saben lo que produce altas dosis de paracetamol, acetaminofén?
¿Qué cosa produce esa dieta? ¿Ah? Daño hepático, te revienta la pelvis renal. ¿De acuerdo? Necrosis. Hoy te vende famoso el GSK, sus apoyos. Desgraciados. Ok, muy bien. Por eso hay que conocer los medicamentos. Ok, ¿qué más nos falta? Y ahí paramos, creo, ¿no? Ahí paramos. Mañana hacemos hongos y hacemos hongos todos antifúngicos, hacemos retrovirus, bioseguridad y fiebre postoperatoria. Y estamos listos para el siguiente martes, porque el miércoles no va a haber teoría. El siguiente martes vemos antibióticos. ¿De acuerdo? Hacemos antibióticos. Lo terapéutico lo voy a hacer los lunes, para que no nos crucemos, ya quedamos con eso. Siempre y cuando ellos no tengan nada el lunes en la tarde. Ok, vamos a hablar un poco sobre infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a la atención de salud. No se preocupe que esto lo hacemos en unos 20 minutos con tranquilidad, conversando. Ok, la agenda, generalidades de la CIA, programa de control de infecciones y programa de optimización de antimicrobianos. Las infecciones pueden ser extrahospitalarias o intrahospitalarias, ¿de acuerdo? Entonces uno decía, diablo, y si yo estoy en un policlínico, si yo tengo a mi paciente en su casa, a mi consultorio se infecta, ¿cómo lo llamo? Entonces crearon este término, infecciones asociadas a la atención de salud. Estas infecciones asociadas a la atención de salud o relacionadas a la atención de salud significa que son todas aquellas infecciones que se producen después que un personal de salud prestó atención. Independiente de dónde ocurra, independiente de que ocurra en un consultorio, en un policlínico, en un hospital, en la casa, etc. ¿De acuerdo? Entonces el macro se llama IAS. Yo puedo tener extrahospitalarias o intrahospitalarias, ¿de acuerdo? Esa extrahospitalaria puede ser consultorio, puede ser la casa del paciente, etc. Pero hay que especificar. Y la nosocomial dentro del hospital. Pero también podría ser en un piso de medicina, en un piso de cirugía, en un piso de pacientes neutropénicos, etc. Porque cada piso en el hospital tiene su propio mapa solo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entre 5 a 10% de los pacientes egresados de centros de internación de agudos adquieren una más IAS en los países desarrollados. Eso es en promedio, ¿de acuerdo? Pero fíjense en en países desarrollados, 8% de prevalencia. En países como nuestro, 16%. ¿De acuerdo? Entonces, el doble de infecciones IAS o infecciones asociadas. Acá vamos a usar IAS como sinónimo de intrahospitalarias, ¿de acuerdo? Como sinónimo de intrahospitalarias. Entonces, el doble de infecciones que ocurren en nuestros hospitales, mejor dicho, el doble de infecciones que ocurren en hospitales de países desarrollados, ocurre acá. ¿Por qué? No nos lavamos las manos, no tenemos insumos, no tenemos conciencia, ¿de acuerdo? No les importa. ¿Cuánto en la Facultad de Medicina les hablaba de infecciones nosocomiales, muchachos? Por ahí en la clase. Y le escuchaba, no, va aburrido, no me lava la mano. ¿Tú qué opinas, hija pródiga? Morales, a ver. Creo que no, o alguna vez no. Claro. ¿En tu hospital, en tu servicio? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tin, tin, tin. Los llaman todas clases. Muy bien. Fíjense que hay más de 100 millones de pacientes cada año con infecciones. IAS, pero vamos a hablar de intrahospitalarias. Y más de 20 millones de muertos. O sea, 1 de cada 5 infecciones intrahospitalarias se muere. En Estados Unidos, 1 de cada 20 pacientes son hospitalizados y hay entre 2 a 4 millones, en realidad, porque puede ser hasta 40. Hay como 40 millones de detenciones más o menos al año. Entonces mueren, hay entre 2 a 4, 2 o 4 millones de ellas en los Estados Unidos. Y se mueren 100.000. Se mueren 100.000 gente que entra para una cirugía electiva. ¿Cuántos se mueren en la clínica una?
Por infecciones, ¿no? Por por infecciones. infecciones. No tiene infecciones. De los otros, incontables, ¿no? Igual que acá. Igual que acá. Son los mismos médicos. Ok. Clasificación de las IAS. La más frecuente, y depende del hospital y la población, pero la más frecuente es la infección del tracto urinario asociada a catéter urinario permanente. Esto más o menos viene a ser el 80%. Luego viene la neumonía intrahospitalaria. La gran mayoría está asociada a ventilación mecánica. Entonces, ¿de dónde estamos hablando? UCI, ¿no es cierto? Estamos hablando de UCI. Pero también puede ser neumonía postquirúrgica. Se aspira si no nos cuidamos bien. Infecciones asociadas a dispositivos intravasculares, infecciones de torrente sanguíneo asociada a catéter central, infecciones de sitio quirúrgico, infecciones de unidades críticas adultos, UCI, infecciones en áreas especiales son hematológicos, neutropénicos, trasplantados, quemados, diarrea nosocomial, TB nosocomial, infecciones por sangre y derivados, infecciones fúngicas invasoras, infecciones virales, etcétera, etcétera. Se estima que aproximadamente el 50% del total de las IAS ocurren en la UCI, por eso es que se vigila mucho la UCI. Más del 80% cuando solo se consideran las infecciones asociadas a dispositivos, o sea, solamente si es que vigilamos catéter venoso central, si es que vigilamos ventilación mecánica, si es que vigilamos catéter urinario, suma más de 80. Los afectados son personas comunes, entonces tenemos que conocer la cadena de transmisión de las infecciones. Entonces uno dice, diablos, tanto que nos muestra el doctor esto, que me interesa la cadena de transmisión, qué importante es saber cómo se transmiten y cómo puedo yo evitar eso. Higiene de mano, contacto o mascarilla quirúrgica simple o respirador en las aéreas, ¿no es cierto? Que es lo que hemos hablado el otro día. También ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Y hablamos también de mortalidad y costos, ¿no? ¿Sí? ¿Hablamos de eso? ¿De acuerdo? Todo eso ya hemos hablado. Fíjense que más del 21% de las IAS son causadas por patógenos resistentes, para recordar nada más. El impacto ya hemos hablado, de esto ya hemos hablado también. Y obviamente el control de infecciones, el programa de control de infecciones, eso ya lo hablamos, el CMRS. Programa de optimización de antimicrobianos, ¿no es cierto? Hay que formar un equipo. El que tiene que cabezarlo, ¿quién es? ¿Ok? Es multidisciplinar, el infectólogo con el farmacólogo, el farmacéutico químico, pero con entrenamiento y con especialidad en enfermedades infecciosas y de antibióticos. O sea, no puede ser cualquier químico que esté en la farmacia y lo ponen ahí. Tiene que tener conocimiento. Y tiene que ser un infectólogo que sepa manejar, o un médico que sepa manejar bien los antimicrobianos, ¿no es cierto? Y que tenga conocimiento de epidemiología y que tenga conocimiento de farmacología, ¿no es cierto? El microbiólogo, la enfermera, es un equipo multidisciplinario, ¿de acuerdo? El epidemiólogo. ¿Por qué? Porque vamos a luchar contra el uso adecuado de los antibióticos para evitar multidrogas resistentes, intensamente resistentes, los par resistentes. Esta es una guía que yo les recomiendo para la implementación del programa de optimización, que lo lean, para que tengan una idea. Este es un libro que todo un grupo de médicos latinoamericanos que somos parte de la Asociación Panamericana de Infectología. Si ustedes entran en la Asociación Panamericana de Infectología, API, y pongan publicaciones manuales, es gratis, ustedes lo pueden bajar, lean. Pueden equipar sus programas de optimización de antibióticos. Este es 2016. Y este es un poco lo que hicimos en el hospital. O sea, en diciembre del 2017 hicimos un corte de antibióticos en el hospital y vimos que la mayoría de servicios que habían utilizado antibióticos eran adultos, ¿no? Ya estaban adultos, estaba medicina y cirugía juntos, ¿de acuerdo? Luego venía pediatría y el último pusimos la sala de UCI aparte. Miren, los tipos de especialidades que chequeamos: oncología quirúrgica, UCI, medicina, y llegamos a separar TAM, ¿no? Para ver el tipo de cuánto aportaba antibióticos
de uso antibiótico estamos, ¿no? 4%, 50% es medicina, pero si lo subes, 53%, ¿no? Y en realidad, fíjense, medicina, en cirugía también usa un rol importante, sobre todo profilaxis en cirugía, ¿no? Miren, por ejemplo, el tipo de indicación. El 62% era por infecciones intrahospitalarias, ¿no es cierto? El 15% de los antibióticos antihospitales es por profilaxis quirúrgica. El 11% de las infecciones antihospitales son por comunitarias. ¿De acuerdo? Y así. El 10% es por profilaxis, pero en medicina. ¿De acuerdo? Y ahí hay otros. Pero fíjense que 62% son intrahospitalarios. Entonces, cuando vemos cuáles son los diagnósticos, neutropenia febril lejos, ¿no? 33%. Pero si quitamos neutropenia febril como causa de infección y de uso de antibióticos, neumonía. Y ahí está mezclado la neumonía asociada a ventilación mecánica y la neumonía intrahospitalaria no ventilación mecánica, ¿sí? Y también está metida ahí la neumonía comunitaria. Pero si se dan cuenta, es neumonía lejos, luego gastrointestinal, intraabdominal, sistema nervioso, etc., ¿no? ¿Cuál es el antibiótico? El cóctel, pues mero banco es lo que más usan, ¿no es cierto? Pero ya tenemos 15% de piptazos, o sea, en los años anteriores eran menos, ya van creciendo piptazos. La adecuación, ahí dice 90% no, si es una corrección 78%. O sea, tenemos 78% de adecuación de los antibióticos intrahospitalarios. Lo que es un montón, porque la serie, porque esto participó en toda Latinoamérica y fue increíblemente uno de los mejores datos. Increíblemente. Yo todavía sigo dudando. O sea, si nosotros, yo considero que estamos hasta el queso. Pobrecito los otros países latinoamericanos, incluyeron todo. Profilaxis sí es un desastre, solamente el 51% sigue profilaxis, como se debe. Y tenemos el 44% es un antibiótico, que es un buen dato, 2 antibióticos, y ahí en la 1 y 2 no consideramos profilaxis, en la tercera sí consideramos profilaxis. En realidad, si te das cuenta, el 83%, ¿no? 83% de los pacientes usan entre 1 o 2 antibióticos para sus infecciones. ¿Ok? Solamente esto era para conversar un poco sobre... Porque ya habíamos hablado de infecciones intrahospitalarias, creo, ¿no? ¿Ah? Ya habíamos conversado sobre infecciones intrahospitalarias la vez pasada, ¿no? Preguntas, por favor. Preguntas. Una consulta. Los esplenectomizados también se puede hacer después de la esplenectomía. Claro, antes de la esplenectomía 2 semanas antes. Ajá. Después de la esplenectomía tiene que esperar 2 semanas para que pase la tormenta inmunológica y lo que llaman la tormenta de citoquinas. Discutimos la vez pasada, ¿no es cierto? Lo que es profilaxis Y pues sí, después de 2 semanas. 2 semanas de antes. lo que se vacuna, ¿no? 2 semanas antes de 2 semanas. ¿Cómo se paga esta cosa? Ok, preguntas. Muchachos, ¿lo pidió cuál es? Aquí no, doctor. Aquí, ¿tú qué quieres? ¿Dónde te voy a traer? Voy a poner eso para- Anda, pues. Gracias. Pero tanto 1 hora te estás acá. ¿Por qué eres así? Yo pongo hoy, tengo que armar todo. ¿Qué van a hablar? Cáncer de cuerpo. Su lista, tiene que firmar, ¿no lo dice? Ahí está. Ya, a ver, Mañana. chao, chao, 7 en punto, ¿ah? A ver, aquí nos cuenta, ¿qué has sentido hoy día? Que aprendí bastante. ¿Has aprendido más seguro? Sí. ¿No te has mareado? Un ¿Qué has poco, en sentido? cierto- No ha venido, Alba Puro no ha venido, ¿no? No, doctor. Avísele que ya ganó la lista 2,
que no se va a permitir. Albert Stroya y antes, ya la próxima semana voy a pasar curso por curso, vamos a mirar, ¿es cierto?